soy el doctor Agustín Choza, soy cardiólogo infantil y actualmente fellow en hemodinamia infantil y cardiopatías congénitas del adulto del Hospital Universitario Austral en Buenos Aires, Argentina. Voy a presentar un caso que es acerca de un paciente con tetralogía de Fallot con agenesia de sigmoides pulmonares. Se trata de un paciente de sexo masculino que actualmente tiene 8 años de edad. Recibió su primer cirugía a los 2 meses, una cirugía correctora de Fallot, con implante de homoinjerto número 12 y plástica de tronco y ramas pulmonares. Del parte quirúrgico quiero destacar que se resecó una amplia lonja de la cara anterior de la arteria pulmonar y ramas pulmonares para realizar una aplicatura con la finalidad de reducir el tamaño. Sabemos que estos pacientes con agenesia de sigmoides pulmonares sufren de dilatación aneurismática severa de su árbol pulmonar. Y en el tronco pulmonar se implantó un homoinjerto de 12 milímetros, que rápidamente evolucionó a estenosis severa y a los 13 meses de vida se realizó una segunda cirugía con un recambio del homoinjerto por uno de 17 milímetros. El paciente tuvo una evolución muy tórpida de su posoperatorio con ARM prolongada. Debido a su patología de base, tenía displasia broncopulmonar severa y un síndrome convulsivo asociado a la circulación extracorpórea. Al momento de la consulta de hemodinamia, el paciente tenía 3 años y 8 meses, con 14.1 kilos, y esto fue en el año 2018. Se encontraba en clase funcional 2-3 de la New York Heart Association y crecía con regular progreso de peso. Por sus antecedentes convulsivos recibía fenobarbital, por su displasia broncopulmonar tratamiento con corticoides inhalados, y desde lo cardiológico recibía espironolactona y enalapril. Sus estudios de base mostraban un electrocardiograma sinusal con un bloqueo completo de rama derecha y un QRS ensanchado en 140 milisegundos, una cardiomegalia radiológica moderada. El ecocardiograma mostraba dilatación de cavidades derechas, la CIB cerrada sin shunt residual. A nivel pulmonar, un homoinjerto de 17 con un pasaje efectivo de 14.6 milímetros, con una insuficiencia pulmonar severa, como se ve en el clip de abajo y en la imagen estática del Doppler. La resonancia magnética realizada en nuestra institución mostraba un volumen de fin de diástole de 178 mililitros indexado a metro cuadrado, con una FEI del ventrículo derecho del 42% y una fracción de regurgitación del 57%, con un septum disquinético y un tracto de salida, como se ve tanto en la reconstrucción como en los cortes de la resonancia, que tenía forma cónica de 21/13. Según las guías, este paciente era candidato para reintervención de ese tracto de salida. Realizamos un cateterismo inicial para valoración hemodinámica y mediciones, y para la valoración del compromiso coronario. Como se ve en los clips de arriba, en las imágenes angiográficas, se realizaron angiografías en frente y perfil, donde se observa la dilatación de las cavidades derechas y la insuficiencia pulmonar severa, y realizamos una angioplastia con un balón Z-Med de 18×40 insuflado a 4 atmósferas, y se realizó una angiografía concomitante en aorta ascendente para mostrar que no había compromiso de la circulación coronaria. Desde los datos objetivos, el ventrículo derecho presentaba hipertensión, pero no alcanzaba el 50% de la presión sistémica y existía un gradiente de 17 milímetros de mercurio entre ventrículo derecho y arteria pulmonar, paciente bajo anestesia, por supuesto. Este paciente se presentó en el Ateneo de Heart Team, que está constituido por todos los cardiólogos del hospital, los hemodinamistas, los cirujanos cardiovasculares y la gente de recuperación cardiovascular, y se planteó cuál iba a ser la terapéutica a resolver. Sabíamos que este paciente había necesidad de intervenir su tracto de salida, y nos planteamos qué posibilidades teníamos. Evaluando la bibliografía, vimos que existía la posibilidad del implante de una válvula, y en los casos reportados, que si bien son muy pocos con este tipo de pacientes por lo pequeños, ¿sí?, sobre todo por el peso que presentan, decidimos ir adelante con un implante de válvula pulmonar tipo Melody por abordaje perventricular. Finalmente, en sala de hemodinamia, con ayuda del equipo de cirugía cardiovascular, realizamos una mini esternotomía del tercio inferior del esternón, se colocaron separadores pediátricos, se colocó directamente en la cara anterior del ventrículo derecho, realizando una jareta hemostática, un introductor de 14 French, a través del cual se colocó otro introductor de 8 French, para pasar un catéter pigtail angiográfico para realizar nuevamente angiografías de control
para medición, tanto en frente, como se ven en estas imágenes, y en perfil. Las mediciones de nuestro tracto de salida y nuestro tronco pulmonar nos daban alrededor de 15 milímetros, y a través del mismo sitio de acceso realizamos el implante de un CP stent a modo de fabricación de un landing zone. Se trata de un CP stent de 8-6 de 34 milímetros montado en un balón BIB de 16 milímetros y posterior redilatación con un balón Mullins de 18 por 40, como se ve en las imágenes de abajo. A través del mismo sitio de acceso y como se ve en este momento en este clip, los cirujanos están liberando la jareta hemostática para poder ascender el sistema de delivery. Es una vaina de 18 French, en este caso, la cual porta la válvula que vamos a implantar, que es una válvula Melody de 16 milímetros, que se pudo implantar sin problemas dentro del landing zone previamente fabricado. Angiografías de control, tanto en frente como en perfil, vemos que no hay insuficiencia pulmonar, tiene buena funcionalidad la válvula y no hay leak periprotésico. En el seguimiento alejado de este paciente, en julio de este año, actualmente tiene 8 años, pesa 31 kilos, duplicó su peso, está en buen estado general en clase funcional 1, recibe bisoprolol por extrasístoles ventriculares sin evidencia de taquicardias. Por epistaxis recurrente ajustamos la dosis de aspirina a 50 miligramos día y el ecocardiograma muestra un ventrículo derecho no dilatado, una Melody bien ubicada con un gradiente residual de 22 milímetros de mercurio y sin insuficiencia. Por supuesto, el paciente se encuentra bajo profilaxis de endocarditis bacteriana. Como se ve en el clip del ecocardiograma, se muestra la ligera turbulencia sin insuficiencia. Como conclusión, lo que quiero rescatar es que la vía percutánea evita nuevas cirugías y circulación extracorpórea, y hay estudios comparativos entre el implante valvular comparando con la técnica quirúrgica, y en estos casos, puntualmente en estos casos, sobre todo los pacientes que recibieron múltiples intervenciones, múltiples esternotomías, el abordaje híbrido es una alternativa y es un acceso seguro, reproducible y efectivo para el implante valvular. Muchas gracias. La pregunta, o sea, estos pacientes con el correr de los años deben recibir cirugías, inclusive hasta su adolescencia probablemente. Ustedes pusieron la válvula por su insuficiencia y no por su estenosis, obviamente, porque tenía un gradiente de 17 y actualmente está con un gradiente de 22, pero sin insuficiencia, y lo que significa que independientemente, seguramente con el crecimiento del paciente, ese gradiente aumentará, se me ocurre. Sí, perdón. No, está bien. ¿Y cuáles serían las estrategias a seguir más adelante si eso ocurriese? Y si ese mismo paciente lo tuvieran que hacer hoy, ¿hicieran el mismo procedimiento o utilizarían una válvula autoexpandible? Ok, entiendo perfectamente la pregunta. A lo primero que me preguntó, claramente el paciente sufría de insuficiencia pulmonar, por eso en la imagen de la resonancia lo que tenía era volúmenes de fines de diástole dilatados, ¿sí? Muy aumentados, indexados a metro cuadrado. Hoy por hoy los puntos de corte se han disminuido de 160 a 150, incluso hasta 140 mililitros por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque sabemos que la interrelación entre la dilatación severa de un ventrículo derecho afecta obligatoriamente al ventrículo izquierdo, ¿sí? Por la misma dilatación y el colapso que genera el abombamiento del septum interventricular. Por otro lado, el gradiente residual de 22 milímetros de mercurio es en el paciente despierto, haciéndose un ecocardiograma de control a 4 años del procedimiento, ¿sí? Y los 17 milímetros de mercurio se tomaron en sala de hemodinamia con el paciente dormido. Inmediatamente post-implante de este tipo de válvulas, los gradientes suelen ser de alrededor de 15 hasta 20 milímetros de mercurio, no mucho más que eso, y son gradientes tolerables. Lo importante es que en el seguimiento a largo plazo el paciente disminuyó el volumen del ventrículo derecho.
Al margen de lo agradable para uno como hemodinamista, en mi caso hemodinamista junior, del resolver a un paciente desde la vía percutánea, nos gusta decir que las características para que un paciente pueda implantarse un tipo de válvula percutánea, necesitamos, y en la bibliografía está descrito, pacientes de mayores pesos, ¿sí? Por encima de los 30 kilos es la recomendación. Nuestra intención de presentar este caso puntual es que sigue siendo posible en pacientes pequeños a través de un abordaje que no es el habitual, ¿sí? El abordaje habitual es a través de la vena femoral, y en este caso lo hicimos a través de la vía perventricular, lo cual no hay muchos casos realmente descritos en la literatura de pacientes de este peso. Sí, quizás de pacientes mayores que tengan imposibilidades vasculares por trombosis, por ejemplo, de las venas femorales. Agustín, buen día. Aníbal Damonte es mi nombre. Gracias por compartir este caso que bueno, fue presentado de manera muy prolija, clara y elegante. Para nosotros que somos intervencionistas de adultos, me gustaría que de alguna forma, si bien ya lo mencionaste claramente, que estos son pacientes por debajo del peso que uno accedería de manera percutánea, quisiera que por un lado nos enfatices la singularidad del caso, la edad promedio que tienen los pacientes de los registros de implante valvular pulmonar con esta válvula Melody o con válvulas autoexpandibles, para tener nosotros también un poco más de noción de esta singularidad, y entiendo obviamente que no hay una bibliografía fuerte que sustente la evolución posterior por los pocos casos que deben ser tratados a esta edad, porque habitualmente obviamente esto se ve en pacientes en edades más grandes. Así que si pudieras ilustrarnos un poquito en este tema, te lo agradecería mucho. Claro, desde el aspecto perventricular, realmente hay muy pocos casos. Hay un trabajo que se publicaron 5 pacientes, ¿sí? 2 de los cuales tenían imposibilidad por accesos vasculares y 3 imposibilidad de la colocación habitual, lo menciono, por el bajo peso, ¿sí? En nuestra institución realizamos 2 pacientes, los 2 con bajo peso, ¿sí? Y el estudio comparativo y a largo plazo es el ID Trial, que se realizó en Estados Unidos. Es un trabajo que enroló 149 pacientes, ¿sí? Solamente hablando del seguimiento alejado de los pacientes a los cuales se les implantó una válvula pulmonar en forma percutánea, ¿sí? Y para la comparación con la cirugía, porque hasta ese momento la cirugía, la primer válvula la colocó Bonhoeffer en el año 2000, o sea que no hay tanta experiencia hacia atrás. Entonces, comparando con la cirugía cardiovascular, se vio que en el seguimiento a 10 años la sobrevida de los pacientes era del 90%, más del 50% presentaban válvulas normofuncionantes a los 10 años, 60% de los pacientes estaban libres de reintervención, todos valores que hablan a favor del implante percutáneo, digamos, comparándolo con la técnica quirúrgica habitual. Y algo que me quedó por mencionar, que me preguntaron antes, es por qué se eligió este tipo de válvulas, y es que una gran diferencia es el paciente que tiene un tracto de salida nativo y el paciente que tiene un tracto de salida fabricado, por llamarlo de alguna manera. Este paciente estuvo operado en las 2 oportunidades, se colocaron homoinjertos, y la válvula Melody es la específicamente diseñada y pensada para tractos de salida de este tipo, como homoinjertos o tubos valvulados o tubos de Gore-Tex. A diferencia hoy por hoy de, por ejemplo, una válvula autoexpandible como la válvula Venus, que está diseñada para tractos de salida nativos y que básicamente son tractos de salida dilatados. ¿Qué edad promedio tenían los pacientes del registro que mencionaste, el ID? El ID Trial, 17 años de promedio. Okay. Con un peso de alrededor de entre 30 y 35 kilos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy lindo caso, muy bien resuelto y bastante singular, como bien claramente lo acabas de comentar. Así que gracias, Agustín. Un gusto. Hasta luego.